Gullón se pone otra medalla. Teresa Rodríguez, la presidenta y artífice de lo que es hoy en día esta galletera, ha recibido la medalla de oro al mérito en el trabajo. Hace 4 décadas, tras enviudar, cogió el relevo de su marido. Igual que hoy, le hemos visto en Moncloa con Rajoy. Lo habitual es verla los domingos a pie de mostrador vendiendo galletas en su tienda de Aguilar. Buenas tardes. Y la Junta que quema la última carta para convencer a los alcaldes de las ventajas del nuevo modelo de ordenación del territorio. La Consejería de Presidencia ha revisado el modelo que rechazaron varias diputaciones. El nuevo documento recoge 15 de las 21 alegaciones presentadas por estas instituciones provinciales. Ahora garantiza las actuales mancomunidades y blinda los servicios que la Junta presta en el medio rural. Había ciertos fantasmas detrás de esto. Lo que va a haber es recortes. No. En la propia ley, proyecto de ley, irá eso. La propia ley garantizará que se mantienen los servicios públicos esenciales que actualmente presta la Junta en el medio rural. Sin trabajo es muy difícil, por no decir imposible, integrar. Esa es la máxima que mueve el nuevo modelo del Plan Regional Sociolaboral. 120 acciones dirigidas a 109.000 ciudadanos en riesgo de exclusión y discapacitados. El plan busca darles un puesto de trabajo estable. Si hoy se celebrasen elecciones, el Partido Popular sería la fuerza más votada y Podemos sufriría la mayor caída de votos, pero en una hipotética alianza con Izquierda Unida desbancaría al Partido Socialista del segundo puesto. La encuesta sobre intención de voto del CIS se realizó a principios de abril, cuando Pedro Sánchez todavía estaba intentando pactar. El PP obtendría el 27%, el PSOE el 21,6% de los votos y Ciudadanos el 15,6%. Serían malas para España, pero no es fácil para los españoles de esta época leer El Quijote, pero hoy les vamos a mostrar la traducción que Andrés Trapiello ha hecho al castellano actual. El escritor leonés y uno de los mayores expertos cervantinos no pretende sustituir al texto original, sino realizar una versión actualizada, tal y como se hace cuando se traduce el texto a otros idiomas. Tengamos en cuenta que la edición más común que ahora podemos ver en el mercado es una edición de bolsillo. Tienen 5.552 notas a pie de página, que hacen del lector no ya un lector de novelas, sino un verdadero filólogo. Comienza el fin de semana y seguro que lo que más quieren saber a estas horas es qué tiempo va a hacer. Pues nos lo cuenta Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué panorama se presenta? Este primer fin de semana de mayo, tiempo también de comuniones, de bodas, se presenta inestable. Por resumirles mucho, mañana sábado poca lluvia, pero el domingo tendremos mucha lluvia en toda Castilla y León. Precisamente en León esta mañana ya notaban ese cambio de tiempo, y es que prácticamente no ha parado de llover durante toda la mañana. A estas horas los pluviómetros suman más de 20 litros por metro cuadrado. Mañana la lluvia irá a menos, aunque con tormentas de tarde, sobre todo en Burgos y Soria. En el resto, variable, sin descartar algunas gotas. Las temperaturas siguen bajando. Ahora sí que sí, ya entramos en la recta final de la ordenación del territorio. La semana que viene se va a dar audiencia a los municipios y después el último proyecto de ley, el de los mapas rurales, se enviará a las Cortes. Y en ese articulado está hoy la noticia. Recoge una serie de aclaraciones que el Ejecutivo creía necesario para tranquilidad de los municipios y los vecinos y que podrían facilitar a Alejandra Abad Presidencia el acuerdo con el Partido Socialista. Sí, Nati, buenas tardes. El consejero de la Presidencia habla de flexibilizar el modelo como consecuencia del debate, del diálogo que se ha venido desarrollando. Y lo que es más importante, disipar las dudas, los fantasmas que han podido acompañar este proceso. Para que nos entendáis, ese articulado al que hacías referencia va a recoger por ley la garantía de que se van a mantener los servicios esenciales que presta la Junta de Castilla y León en el territorio rural,
tal y como están actualmente. Por ejemplo, las escuelas rurales con solo 4 niños. Pero otra cuestión no menos importante, las mancomunidades clásicas van a poder seguir existiendo. Se garantiza su pervivencia y además aquellas que estén prestando correctamente los servicios que funcionen van a poder tener la misma financiación, los mismos incentivos que las mancomunidades de interés general que ahora se van a crear. Es su gran proyecto y el Gobierno de la Comunidad no quiere dejar lugar a dudas. En su trámite final flexibiliza el modelo y así lo recogerá el proyecto de ley con los mapas rurales, los que afectan a 900.000 vecinos. A pesar del esfuerzo que yo creo que hemos hecho pedagógico de explicarlo, había ciertos fantasmas. Y uno de esos fantasmas maltraía a las mancomunidades actuales. Ahora se garantiza su pervivencia con la misma financiación que las nuevas mancomunidades de interés general. A las que cumplen, a las que funcionan bien, a las que llevan tiempo y lo están demostrando, a las que presentan sus cuentas, lógicamente parece sensato que hay que darles el mismo tratamiento. También se blindan por ley los servicios básicos actuales, tales como consultorios o escuelas rurales con 4 niños. En cuanto a la cartera básica de competencias, será más flexible, se respetará lo que ya funciona, caso de la Diputación de Soria, que recoge los residuos a todos sus municipios. Se impulsará también el Consejo Comarcal del Bierzo. Estos puntos acercan el necesario acuerdo con el PSOE para su aprobación en Cortes. Seguimos reuniéndonos lo saben ustedes, de forma muy discreta con el Partido Socialista y seguimos avanzando. Los municipios podrán opinar ahora sobre estos mapas, 177 finalmente, y en los que la Junta ha incluido 15 de las 21 alegaciones de las diputaciones. Se querían aprobar en junio, pero el impasse de las elecciones lo pone difícil. Otra de las estrategias en las que está inmersa la Junta es la que afecta al nuevo modelo de regeneración urbana de Castilla y León. Hasta este lunes, los ciudadanos podemos hacer aportaciones a este plan a través de la web del Gobierno Abierto. Sostenible, eficiente y sobre todo más habitable. Es el modelo que la nueva estrategia de regeneración de la comunidad quiere extender en nuestros entornos urbanos. Una ciudad del siglo XXI dibujada no a partir de su expansión, sino de la mejora de lo que ya existe. Algo en lo que en los últimos años ya ha trabajado Castilla y León. Estamos haciendo un trabajo, creemos, en muy buena dirección, reconocido en otras autonomías y de hecho pues tenemos contactos con otras autonomías que se acercan a nosotros para saber qué políticas estamos haciendo. De esta ciudad basada en la regeneración, ellos saben mucho. Son técnicos urbanistas de todo el país que estos días analizan en Valladolid los cambios que está experimentando el modelo de entorno urbano. Lejos de la búsqueda del crecimiento a toda costa de los años de la burbuja, hoy su apuesta es otra. En realidad lo que nuestras ciudades necesitan es regenerar el centro. Y regenerar desde el centro hacia las afueras. Y esta regeneración pasa por mirar el urbanismo de otra forma, no el urbanismo desde la piedra, como aquí dice, sino el urbanismo desde las relaciones sociales. Es decir, que sean los ciudadanos quienes digan cómo quieren sus ciudades. Y eso es lo que aún pueden hacer en el nuevo modelo de estrategia urbana de Castilla y León. El plazo para hacer aportaciones en la web del Gobierno Abierto se cierra el lunes a las 9 de la mañana. Después de esa jornada, Suárez Quiñones, que es también consejero de Medio Ambiente, se iba a Palencia a unas jornadas en el ámbito forestal y ahí daba detalles sobre por dónde va a ir la próxima campaña contra el fuego. Se van a ampliar los medios materiales y humanos. De ese plan de empleo forestal que se ha implantado por primera vez dentro del plan de empleo local por parte de la Junta y que va a permitir que a mayores de las brigadas que trabajan habitualmente, otras 60 a 70 brigadas van a trabajar en la limpieza de las zonas periurbanas, de las zonas de interfaz entre los núcleos de población y las zonas forestales, que va a dar más seguridad a los núcleos de población, a los pueblos, a las ciudades en la época de riesgo alto. Pues bueno, es un elemento a mayores de protección. Construir una sociedad sin diferencias y con las mismas oportunidades para todos. Ese es el objetivo del Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral. Esta mañana lo ha presentado la consejera de Familia, una iniciativa que ha sido elaborada con la colaboración de la Administración, el tercer sector y el diálogo social. Las personas con discapacidad, aquellas en exclusión o en riesgo de estarlo, son las beneficiarias de este plan de carácter integral que se centra exclusivamente en la persona. Un empleo desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, un empleo también desde el punto de vista de la equidad social y el objetivo último tiene que ser romper el bucle de la exclusión social. Las actuaciones que contempla son personalizadas, es decir, la persona como eje.
en base a sus preferencias, a sus capacidades y en base a los entornos en que vive cada persona. 120 actuaciones que se calcula que podrían llegar a más de 109.000 personas. Un dato: 3 de cada 4 personas con discapacidad no tienen empleo. Las barreras físicas y de comunicación siguen estando presentes. Hay que seguir incentivando, motivando, sobre todo al sector privado, para que se convenzca de que las personas con discapacidad son perfectamente productivas, perfectamente efectivas. La gente que estaba en situación de vulnerabilidad antes de la crisis todavía está en una situación mucho peor. Entonces, por eso entendemos que es necesario elaborar planes individualizados, itinerarios individualizados, acompañamientos. En Castilla y León, el 26% de la población se encuentra en situación de riesgo de exclusión. La vicepresidenta del Gobierno también se ha referido a ese plan. Rosa Baldeón ha declarado que Castilla y León es una de las comunidades autónomas más respetadas en políticas sociales y ha defendido el papel de la Administración para conseguir una sociedad inclusiva y no meramente asistencial. Se ha trabajado con un modelo propio, un modelo en el que desde el principio nos hemos encontrado con una red del tercer sector o con una red de entidades sociales, llamémoslo como queramos, que se ha integrado y que ha colaborado mano a mano con el Gobierno regional. No se trata de un modelo de servicios sociales, sino de una sociedad, valga la redundancia, social. Cuando digo social es cohesionada, una sociedad inclusiva, una sociedad que no deje de lado a nadie. En el mes de marzo, Castilla y León lideró el índice de producción industrial en España. Creció un 11% respecto a hace un año, mientras que la media nacional bajó casi un 2%. El crecimiento se debe sobre todo a la industria manufacturera, especialmente la destinada a bienes de equipo, pero por contra, la minería sigue en caída. Son estas personas las que hacen grande España. Así se refería Mariano Rajoy a los 14 galardonados este año con la medalla de oro al mérito en el trabajo. Artistas, emprendedores y 2 castellanos y leoneses. La presidenta de la galletera Gullón, en Aguilar de Campo, María Teresa Rodríguez, y el sindicalista José María Fidalgo. Creció entre el olor de las galletas en el proyecto que su familia inició hace más de un siglo. Hoy lidera la primera galletera de España. Ha sabido ampliar y diversificar de forma modélica una empresa familiar que cuenta casi con 125 años de trayectoria y que hoy exporta con éxito a más de 80 países. Por esta apuesta por la internacionalización y la innovación, María Teresa Rodríguez, presidenta de Gullón, ha recibido la medalla de oro al mérito en el trabajo. Recibir esta medalla ahora me resulta abrumador. No creo ser merecedora de tanto. Para mí el trabajo ha sido algo maravilloso. Un galardón que también ha recibido el sindicalista leonés José María Fidalgo. Las organizaciones sindicales también han contribuido a mantener uno de los mejores sistemas de pensiones del mundo. Especialista en cirugía ortopédica, fue la defensa de los trabajadores el camino que finalmente tomó. La sociedad que no es capaz de poner en la cumbre de la escala de valores el trabajo, no solo será injusta, sino que será pobre. María Teresa Rodríguez y José María Fidalgo son 2 de las 14 personas cuyos méritos en su profesión ha reconocido el Gobierno, entre las que también están Cándido Méndez, el bailarín Víctor Ullate o los fundadores de Mercadona y Pronovias. Ya están en marcha los grupos de trabajo que desarrollarán la nueva estrategia de Tierra de Sabor, la marca de calidad de los productos agroalimentarios de Castilla y León. Grupos de expertos definirán los criterios para que un producto esté incluido en los nuevos sellos: gourmet, social, saludable, ecológico y artesano. Supervisará los trabajos la llamada Mesa del Sabor, a la que se han sentado hoy por primera vez la industria agroalimentaria, la distribución a gran escala y la pequeña, los hosteleros y las organizaciones agrarias. ¿Qué es eso? Y además, los que más sabéis, estáis ahí. Se puede utilizar el sello que a la empresa le aporte. Es así. Lo que queremos es que utilizar Tierra de Sabor genere beneficio al campo, genere beneficio a la industria agroalimentaria, fundamentalmente. Por lo tanto, habrá empresas y habrá productos, habrá referencias, que la empresa tenga contribución social, que sea un producto saludable y esté en la dieta mediterránea, que además sea ecológico, porque puede serlo sin ningún problema,
y que además se produzca en el medio rural y tenga comercialización en el medio rural. Por lo tanto, se pueden tener los sellos. La empresa matriz del grupo editorial Everest ha sido condenada por el Juzgado de lo Mercantil de León a devolver 15,5 millones de euros a las 3 sociedades del grupo que están en proceso de liquidación. Considera que 2 de ellas han traspasado indebidamente parte de sus fondos a esta compañía. Además, los 5 hijos del fundador del grupo editorial leonés han sido inhabilitados durante 2 años para administrar bienes ajenos. Se les acusa de agravar la situación de las empresas. Los arquitectos y la promotora del edificio de soluciones empresariales, el conocido como la Perla Negra, podrían haber obtenido documentación privilegiada para construirlo antes de que el Bocil lo sacara a concurso. Es la versión de uno de los trabajadores del estudio. Ha declarado hoy en sustitución del arquitecto del edificio, Carlos Lamela, que está en Qatar. Unos meses antes de la publicación de las condiciones, el estudio habría facturado trabajos del edificio a escondidas. Se investiga si hubo una adjudicación pactada para construirlo. Podemos sigue perdiendo votos. La última encuesta del CIS le da la mayor caída, un 4,2%. También baja el PP, pero sigue manteniendo la mayoría, y por contra, PSOE y Ciudadanos suben. La encuesta del CIS se realizó en abril, cuando Pedro Sánchez todavía estaba intentando formar gobierno. Resiste en primera posición después de los 4 meses de bloqueo político. Según el CIS, el Partido Popular volvería a ser el más votado en junio con el 27,4% del sufragio, aunque cae casi 1,5 puntos respecto al barómetro de enero. En ese tiempo, el PSOE habría recuperado un 1,8% de apoyo hasta consolidar la segunda plaza con el 21,6%. Lo haría por el fuerte descenso de Podemos y sus confluencias, que caerían un 4,2% y obtendrían el 17,7% de los votos. En cuarto lugar se mantendría Ciudadanos con el 15,6% y un aumento del 2,3%. También ganaría apoyos Izquierda Unida hasta lograr el 5,4% en las urnas. Ese ascenso de la formación de Garzón sería la única opción de Pablo Iglesias para superar al PSOE. Si formalizasen su confluencia y sumásemos sus estimaciones del CIS, se convertirían en la segunda fuerza política con el 23,1%. Podemos se aliaría con el político mejor valorado por los españoles, Alberto Garzón, con una nota de 4,69. Aventaja a los líderes de los 4 mayores partidos. Todos suspenden y como último de la clase repite Mariano Rajoy con un 2,89. Ninguno aprueba después de que no hayan logrado ponerse de acuerdo. De hecho, la falta de gobierno es el 7º problema para los españoles. Como pasa cada vez que sale un barómetro, cada partido analiza los datos a su manera. El PSOE cree que refleja el descontento de los ciudadanos con los que han provocado el bloqueo político. Podemos pide prudencia a la hora de valorar el sondeo e insiste en que puede ganar las elecciones junto a Izquierda Unida. Otros bajan, quizás por su actitud de bloqueo, por su actitud obstruccionista o por su actitud de bloquear el cambio. Es el caso claramente de Podemos, que cae 4 puntos, o también el caso del Partido Popular. Creo que hay que ser prudentes siempre con los datos demoscópicos. Creo en cualquier caso que estamos en disposición de intentar ganar las elecciones y creo que tanto Alberto Garzón como yo nos estamos esforzando mucho para que ese espacio de encuentro sea posible. Somos de los que creemos que ese CIS se le puede dar la vuelta si hay un acuerdo electoral entre Podemos e Izquierda Unida. El Gobierno no ha valorado estos datos, entre otras cosas porque hoy la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha sido muy temprana, las 11:30, y además con pocos asuntos. Ha habido muchas preguntas, eso sí, con respecto a la convocatoria de elecciones y a la mini legislatura que acaba de terminar. Eduardo Martínez Moncloa, buenas tardes. ¿Qué valoración ha hecho la vicepresidenta? ¿Qué tal? Buenas tardes. A Soraya Sáenz de Santamaría le habría gustado que esta no hubiera sido la legislatura más breve de la historia, pero cree que fue un acierto aprobar los presupuestos generales del Estado porque eso, dice, ha permitido que el país pueda seguir funcionando a pesar de todos estos meses con el Gobierno en funciones. Sobre la campaña electoral, dice que debe ser el director de campaña del Partido Popular quien determine si Mariano Rajoy debe o no participar en debates electorales, aunque añade que de lo que se trata en esta campaña electoral es de que cada partido político explique
sabe dónde está y cuáles son sus opciones de futuro. La vicepresidenta del Gobierno también confía en que haya un acuerdo entre los partidos políticos para reducir los gastos de esa campaña y también añade que deberán trabajar para que se pueda conformar un gobierno a finales de julio. Las obras suponen la ejecución de una plataforma ferroviaria para vía doble sobre la adhesión de Montenegro. A lo largo de toda esta legislatura hemos hecho una tarea de austeridad importante que empezó con una reducción de las asignaciones a los partidos políticos del 20%, que ha habido cambios en la ley electoral de cara a reducir las campañas, a reducir ciertas tareas. Creo que esa es la línea, pero en este momento lo que ha de hacerse por acuerdo y desde el punto de vista del Gobierno mantener en este punto mucho la neutralidad. El diputado nacional por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, ha declarado hoy en la Comisión de Investigación de la Comunidad de Madrid sobre la Fundación Arpegio, relacionada con la trama púnica. De la Serna podría haber cobrado más de 150.000 euros por asesorar a esta entidad. Hoy ha defendido que hizo esos informes por escrito y que no tiene nada que esconder. Gómez de la Serna también está citado el próximo lunes por la Audiencia Nacional para declarar esta vez por los cobros que percibió por asesorar a empresas en el exterior. Una cita a la que Gustavo de Aristegui ya ha acudido esta mañana como investigado. El ex embajador de España se ha negado a declarar ante el juez sobre las comisiones que cobró por asesorar a empresas en el exterior. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Aristegui y a Gómez de la Serna de delitos de cohecho y blanqueo. En la causa también figura como investigado el hijo de Aristegui, que también ha sido citado hoy en la audiencia. Como su padre, tampoco ha contestado a las preguntas del juez. Y la Audiencia Nacional ha llamado a declarar a Imanol Arias y Ana Duato por varios presuntos delitos de fraude fiscal y de blanqueo de capitales. Los actores lo harán, declararán en calidad de investigados, lo que antes se conocía como imputados. Les acusan de utilizar a un testaferro costarricense para intentar evadir elevadas cantidades de dinero. En el caso de Imanol Arias, 1,6 millones y en el de Ana Duato 800.000 euros. Ambos tienen todas sus cuentas bloqueadas por orden judicial. La línea que separa la legalidad de la ilegalidad en el ámbito fiscal es muy fina y lo vemos en ejemplos como los últimos escándalos de las famosas offshore de Panamá. De eso se está hablando estos días en Valladolid, en un congreso tributario. Los asesores fiscales dicen que ellos siempre actúan con total conocimiento de su cliente. Consigue tu hipoteca. Pregúntanos por nuestra nueva hipoteca Impulso y verás cómo se adapta a tu medida. Infórmate en tu oficina España Duero. Crear una sociedad offshore es absolutamente legal, siempre que se declaren sus ganancias en el país de origen. De hecho, muchas empresas las han utilizado como vehículo para invertir fuera. Yo tengo que saber la norma española, a lo mejor transparencia fiscal internacional, tendré que utilizarla, patrimonio, tendré que declarar en patrimonio, declaración de bienes y derechos en extranjero, tendré que declarar que tengo esas acciones en esta sociedad offshore. Una solución, según los asesores, sería el intercambio de información financiera entre países, como ya ocurre en Estados Unidos. Y si además se va a potenciar que las entidades financieras obtengan y remitan esa información, que eso se va a hacer. Son ellos, los asesores, los que defienden que su figura es indispensable para cumplir con la agencia tributaria. Esa idea de que los asesores fiscales estamos para ayudar a la gente a defraudar no es cierta. Si no hubiera asesores fiscales, la recaudación sería muy inferior. Por eso han reclamado en el Congreso que se valore más su papel y que se eduque desde la infancia que es obligatorio cumplir con Hacienda. El Papa Francisco ha recibido esta mañana el premio Carlomagno en el Vaticano. Este premio le reconoce como la voz de la conciencia de Europa y valora su mensaje de esperanza. Al acto, que se ha desarrollado por primera vez fuera de Alemania, ha asistido el rey Felipe VI, que ha retomado así su agenda exterior. También el presidente de la Comisión y del Parlamento Europeo y la canciller alemana, Angela Merkel. El Papa Francisco ha aprovechado su presencia para pedirles a los líderes europeos que retomen la idea inicial de Europa y que recuperen el espíritu de unión y solidaridad. Dass wir in Europa tragenden Engagements
Una Europa capaz de dar a la lucha un nuevo significado, basado en 3 capacidades. La capacidad de integrar, la capacidad de dialogar y la capacidad de generar. La crueldad de la guerra vuelve a cebarse con los más débiles en Siria. Al menos 28 personas han muerto en el bombardeo de un campo de refugiados cerca de la frontera con Turquía. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños. Tuvieron que huir de la destrucción de sus casas y así ha quedado el campamento improvisado en el que se habían refugiado. Al menos 28 personas han muerto en 2 bombardeos consecutivos contra las tiendas de los desplazados internos en Idlib, cerca de la frontera con Turquía. La mayoría de los fallecidos son mujeres y niños. Solo somos simples refugiados y nos han atacado. Han apuntado y disparado contra una zona de tiendas de campaña y las han incendiado. El régimen de Al-Assad niega que sus aviones hayan perpetrado este ataque, aunque los rebeldes y la comunidad internacional tienen claro en señalar al ejército sirio. El bombardeo se suma a las múltiples violaciones de la tregua de 48 horas con la que se pretendía detener la escalada de la violencia de los últimos días. No solo ha habido muertos en el campamento de refugiados, otras 73 personas han fallecido en combates cerca de Alepo. Los trabajos que se han retomado esta mañana en la fosa común del cementerio del Carmen de Valladolid han localizado otros 5 cadáveres. En total se han encontrado restos de 15 personas. Hoy concluyen las labores de excavación y mañana comenzarán las arqueológicas. A los 10 cuerpos encontrados en el mes de abril en una de las fosas comunes del cementerio del Carmen de Valladolid capital se han sumado 5 más. De momento hemos podido ver los restos de 15 personas, pero seguramente sean más. La identificación de los cadáveres es prácticamente imposible. Aquí lo más importante es visibilizar que en Valladolid, en el cementerio del Carmen, se enterró a un número muy alto de personas que fueron previamente asesinadas y que todavía, 80 años después, hay familiares que les buscan y que esas fosas todavía se encuentran aquí. El perímetro de trabajo actualmente es de 50 metros cuadrados. Un trabajo en el que está participando el Ayuntamiento de Valladolid. Una prescripción legal, ¿no? El artículo 13 de la Ley de la Memoria Histórica dice que las administraciones públicas nos tenemos que implicar en la búsqueda de personas desaparecidas asesinadas por el régimen franquista. El proceso de excavación concluye hoy y está previsto que desde mañana mismo comiencen los trabajos arqueológicos. Según los últimos datos, en el cementerio del Carmen podría haber más de 260 cuerpos sin identificar, frutos de la represión de los militares sublevados durante la Guerra Civil. Para la humanidad, descubrir el fuego fue algo muy grande. Para los que piensan que todas las bebidas de soja son iguales, descubrir Vivesoy Ligera con un sabor tan increíble es algo muy, pero que muy grande. Elige Vivesoy Ligera, un extra de proteínas vegetales con un sabor más suave que no te esperas. Elige salud, elige Vivesoy. Son imágenes de León. Comenzó a llover ayer por la tarde y desde entonces casi no ha parado, con mayor o menor intensidad en función del momento, pero prácticamente hay chubascos a todas horas. La lluvia nos acompañará durante los próximos días, no solo en León, en toda la comunidad. Y con tanto agua, los embalses de la comunidad están al 92% de su capacidad. Es previsible que las lluvias de estos días todavía haga que aumente más esta cifra. Hoy conocemos con más detalle la tendencia de las presas de la provincia de León. Acercamos el agua, mejoramos su disponibilidad, protegemos nuestros ríos, lagos y embalses, invertimos en futuro. Confederación Hidrográfica del Duero, un compromiso con el agua. Los embalses que gestiona la Confederación Hidrográfica del Duero en la provincia de León tienen una tendencia ascendente y superan todos el 90% de capacidad. El de Villameca, que recoge aguas del río Tuerto, está al 95%. Un poco más elevado, con 296 hectómetros cúbicos, está el de Barrios de Luna, que supera el 96% de capacidad. Los de Porma y Riaño rondan el 94%. En general, en este gráfico observamos cómo la tendencia del resto de provincias también es al alza, excepto en Salamanca, donde baja, y en Segovia, donde permanece estable.
Como en León, en Palencia superan el 90% de capacidad. También en Segovia y Soria, con 96 y 93%. Sin embargo, en Ávila el volumen es del 60%. La capacidad total de los embalses se mantiene igual que la semana pasada, al 92%, pero aumentará en los próximos días. La intensa tromba de agua que se registró ayer por la tarde en la localidad salmantina de Ledesma ha arrasado un paño de la muralla medieval de este conjunto histórico. La fortificación, que procede del siglo XV, se derrumbaba parcialmente sin ocasionar víctimas, y el municipio lo que hace ahora es buscar apoyo de las administraciones para poder restaurarla. Es el aspecto que presenta hoy la muralla de Ledesma. Después de aguantar durante varias horas una intensa tromba de agua, finalmente la fortificación se venía parcialmente abajo. En el paseo, se hundió para abajo. Y ahora, después de una temporada, se fue metiendo más para abajo, y ahora se ha caído todo para el suelo. La muralla se ha caído para el suelo. Era un tramo ya en una situación bastante delicada. Desde hace tiempo se venía estudiando su deterioro e incluso la calle ya estaba cortada. Tampoco lo sé exacto, pero sí, quizá a lo mejor 2 meses ya llevará, sí. Uno de los problemas es que este lienzo de la muralla está recorrido por una tubería que abastece al llamado barrio de los Mesones. Hoy las obras se centraban en buscar un trazado alternativo y garantizar el suministro. No es la primera vez que la muralla se viene abajo. Se cayó un trozo de muralla, no, pues más allá, más para allá. En la cuesta, antes de llegar aquí a la muralla, antes de llegar se cayó un trozo y la levantaron. La muralla de Ledesma tiene tramos originales del siglo X, reconstruidos y fortificados fundamentalmente en el siglo XV. Es uno de los emblemas de este conjunto histórico que ahora busca fondos para acometer la restauración. Cambiamos de provincia, nos vamos hasta Zamora, en concreto a Toro. Su alcázar es el monumento del que nació en la actual ciudad. Además, le dio sentido en el siglo X, pero en las últimas décadas había caído en el olvido y en el abandono. Ahora acaba de recuperar su esplendor como centro de recepción de visitantes. Los turistas y visitantes de las edades del hombre cuentan ya con centro de recepción. Este alcázar del siglo X ha abierto sus puertas como lugar de información turística, pero su recuperación ha ido mucho más allá. Estaba en la lista roja de Hispania Nostra. Obviamente desde el Ayuntamiento ya se va a mandar hoy mismo un informe a la asociación Hispania Nostra para que procedan a retirar de esa lista roja el alcázar y que con mucho orgullo aparezca en el apartado que esa asociación tiene de espacios recuperados. Los turistas pueden acceder a este espacio en busca de información y a varias salas de exposiciones. El principal atractivo turístico de este Alcázar de Toro va a ser sin duda este paseo por la ronda, por la parte superior del Alcázar, que se ha abierto y se ha recuperado para los turistas y que nos permite disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad y de la Vega de Toro. Los toresanos y turistas comienzan a descubrir este espacio. Precioso, me encanta, muy bonito. Es una maravilla. Hay vistas desde todos los sitios, pero cada una tiene una cosa, muy bonito. Se han invertido 100.000 euros para la mejora de este alcázar. Otro motivo más para acudir a Toro este año. Cuando Cervantes escribió El Quijote, caló rápidamente entre el público de la época, lo leían de seguido y además les parecía muy gracioso. Pero siglos después, según el CIS, apenas el 20% de los españoles lo ha leído, aunque sea parcialmente. Un dato para la reflexión y que el escritor leonés Andrés Trapiello pretende dar la vuelta con la traducción que ha hecho al castellano actual. En prácticamente todas las páginas del Quijote original hay alguna palabra que no entendemos. Rogado a Don Quijote que se sentase sobre un dornajo que vuelto de revés le pusieron. Cuando esto ocurre hay que acudir a las más de 5.000 notas al pie de página que hay en el original para entender al 100% lo que Cervantes quería decir. Este escritor, el leonés Andrés Trapiello, ha empleado 14 años en adaptar la obra más universal de nuestras letras al castellano actual. Una aberración para unos y una especie de labor social para otros, porque ha hecho más digerible su lectura. El Quijote lo que se ha hecho es devolvérselo a gentes que no podían leer para que lo pudieran leer, como muchos de esos lectores ingleses leen a Shakespeare en inglés actual porque no lo entienden ya.
Lo cierto es que el Quijote de Trapiello se vende y mucho. En varias librerías está agotado. Y entre que es un autor muy conocido y que además es leonés, pues aquí en Castilla y León pues se está vendiendo muy bien este Quijote adaptado por Trapiello. Yo creo que hay un público que sí que le puede interesar, ¿no? Pero yo creo que el que le guste el Quijote en su esencia debe leer el Quijote en el lenguaje que Cervantes lo escribió. Así que ustedes pueden elegir si quieren desfacer o deshacer un entuerto, o quizás depende de si tienen mucha o poca priesa por terminar de leerlo. En unos minutos llega Diego Espinilla con los deportes, nosotros nos vamos a ir y hoy lo hacemos con los estrenos de la cartelera. Que pasen un buen fin de semana. Adiós. En que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. ¿Y vosotros queréis quitarme mi vida? Es una denuncia contra el despilfarro de la crisis. La última cinta de Itziar Bollaín habla sobre el inconformismo. ¿Dónde dice que está el árbol? El árbol está en Düsseldorf. Y también sobre la esperanza de las generaciones venideras. A veces te tienes que lanzar de cabeza y la gente te ayuda por el camino. Del drama español damos un salto a la comedia al estilo de Martes y 13. Encarna de Móstol. Qué gracia, ¿no? En este cuento de hadas moderno, el reencuentro con Victoria Abril promete. El dinero no es malo, es un regalo divino que está al alcance de todos. Just take it. Y la mujer encaja con la descripción de nuestra amiguita Jane. En este western, quien lleva los pantalones y las balas es ella, Natalie Portman. Si se te ocurre parpadear, te vuelo la cabeza. La trama se ajusta al ojo por ojo, a la venganza entre familias. Van a venir a mi casa. Voy a protegerla. Esto de las parejas de hechos. Y acabamos con más mujeres. ¿Con qué sueñas? Una casa, un perro, una mujer a la que quiero. Su lucha fue real. Pelearon por la igualdad de las parejas homosexuales. Cuando mis colegas heterosexuales mueren, las pensiones las reciben sus esposas. Pero como mi pareja es una mujer, no tengo derecho a ello. Solo pido igualdad. Me preocupa, Stacy. Ha soportado tanto y es tan joven. ¡Te quiero! No es justo. No lo es. No sé qué decirles sobre nuestra casa, solo que me gustaría conservarla para recordar cuánto nos queríamos. Si dicen que sí y el dinero de mis impuestos...